Salto. Bienvenidos todos a Ángulo con Ruth del Salto. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Al estilo de los simpatizantes de Donald Trump que en enero se tomaron el Capitolio en la capital, en Washington, D.C., enardecidos veteranos de guerra en Guatemala irrumpieron en el Congreso. Estaban armados con machetes y palos. Un grupo de exmilitares se tomó el emblemático edificio para exigir el pago de sus servicios durante la guerra civil. Es una indemnización de unos $15.000 más o menos. Esta fue una promesa de campaña del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei en el año 2019. La RAE define la protesta como una forma legítima de expresar descontento y al vandalismo como el espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna. En Ángulo vamos a debatir sobre las razones y los límites de una protesta. Bienvenidos. Un hombre que habla, se compromete y no cumple, no merece llamarse hombre. Por eso nosotros, yo sé que ustedes me van a ayudar a mí, pero si este gobierno no pasa la ley de dignificación, que la debería pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar en el próximo. Nosotros hoy nos comprometemos con usted, con nuestros comandos y con nuestras familias, pero queremos que usted también cumpla con nosotros, porque si no, un día sabrán la fuerza de los exmilitares. Y ese día llegó. Se conoció la fuerza, el hartazgo, por decirlo de alguna manera, de estos exmilitares. Se vivió un déjà vu de lo sucedido a principios de año en Estados Unidos, esta vez en Guatemala. Decenas de veteranos guatemaltecos armados rompieron un portón de hierro, destrozaron una puerta de metal en el Congreso y colocaron cadenas y candados para evitar que los diputados y trabajadores salieran del recinto. Los exmilitares también quemaron varias oficinas legislativas, 5 automóviles, 3 motocicletas. Estos hechos violentos dejaron 4 periodistas heridos, una decena de policías lesionados y hasta ahora 4 manifestantes detenidos. Y lo decía, un déjà vu, porque ya se vivió en la toma del Capitolio en Estados Unidos el pasado 6 de enero, un hecho similar. En ese entonces, decenas de simpatizantes del presidente Donald Trump ingresaron de forma violenta al recinto, sabotearon la sesión en la que se iba a certificar a Joe Biden como presidente. Destrozaron ventanas, treparon paredes, lanzaron vallas. El asedio, que duró casi 4 horas, dejó un saldo de 5 personas muertas. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Guatemala vamos a saludar a Antonio Pérez, sargento en retiro, director de la Asociación de Veteranos de Guerra por Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también el diputado Luis Fernando Pineda, diputado del Congreso de la República de Guatemala. Estuvo retenido junto a otros diputados y 100 trabajadores en esta toma del Congreso. Es presidente de la Comisión de Integración Regional, pertenece a la bancada Semilla. Bienvenido también. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí dispuesto a responder todas las preguntas y también a contribuir en el debate sobre estos actos terroristas que se dieron ayer aquí en Guatemala. Gracias. También Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Mucho gusto, muchas gracias Ruth por la invitación a compartir mi punto de vista sobre estos hechos vandálicos que lamentablemente sucedieron por una promesa irresponsable del hoy presidente, el doctor Alejandro Yamatei, y que espero que no quede impune lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. A propósito de lo vivido a principios de año en el Capitolio en Estados Unidos en las últimas horas en el Congreso de Guatemala. Cuando la decepción se manifiesta con vandalismo, les preguntamos y los invitamos desde ya a participar cuáles son los límites de la protesta. Su opinión, @ángulo, NTN24, @Ruth del Salto. Vamos a empezar, le voy a dar la palabra en este momento al sargento Antonio Pérez. Usted, sargento, era uno de los manifestantes. Quisiera empezar por preguntarle, ¿cuántas veces ha ido usted al Congreso, a las calles,
¿Y qué tipo de respuestas han recibido hasta el momento con esta, que fue una de las promesas de campaña en aquel 2019 cuando era candidato y ahora es presidente, Alejandro Giammattei? Adelante. Muy buenas tardes. Desde el año 2018 hemos venido trabajando para poder estructurar una ley que nos pueda ayudar a todos los veteranos del conflicto armado interno de los años 60 al año 96, cuando se firmó la paz. Y hemos venido en esa lucha constante, entrando y saliendo de mesas técnicas de negociaciones. Y solo se nos han venido dando promesas y promesas, y hasta el momento pues no nos han concretado mayor cosa. ¿Y qué pasó el día de ayer? El día de ayer sencillamente no llegamos a una manifestación por querer llegar, sino que llegamos porque un diputado de una comisión de defensa nacional nos hizo una invitación por escrito, nos dio un documento y tenemos el documento en nuestro poder. También se hizo viral en las redes sociales la invitación que el diputado nos hacía para poder estar presentes en una reunión, y fue así donde... ¿Y qué pasó luego? A través, ¿En qué momento se salió de control? ¿En qué momento se salió de control? Todo estaba pacífico, todo estaba sin mayor situación. Se salió de control cuando nosotros, directores de las organizaciones, nos conducimos a esa oficina y nos dijeron que nos podíamos acercar o nos iban a llamar en el mes de noviembre. Y por lo cual los directores que tenían su personal ahí en ese lugar del Congreso, enfrente del Congreso, en la calle principal, fueron a darles esa noticia, y fue ahí donde se encendió la ira y el enojo de los veteranos. ¿Y qué opina usted de esa ira y ese enojo de los machetes y los palos? Pues lo más acá confusivo es de que en la forma en que se encendió esto, como que ya estaba planificado, no por los veteranos, pero ahí dentro de los veteranos había gente infiltrada, como que ya tenía prácticamente instrucciones que hacer. Lo más relevante es que de adentro para afuera les pasaron unos palos, una madera para golpear ese portón y poderlo abrir. Eso es lo que no hay una explicación. Esperamos que las personas competentes a la investigación puedan investigar y tener realmente un dictamen de cómo sucedió eso. Es increíble que por dentro estaban atrancando con palos y pasando palos para que los veteranos podían golpear. Hay videos donde se mira que los veteranos golpean la puerta o el portón del Congreso, y ellos dónde iban a conseguir ese tipo de herramienta para hacer eso. Entonces voy a darle la palabra en eso. Voy a darle la palabra a esta hora al diputado Pineda, que estuvo el día de ayer ahí. ¿Qué decir de esta versión que nos está dando en este momento el señor Pérez? Y también preguntarle qué sintió al ver esta turba enardecida. Bueno, me parece realmente burdo el argumento que está dando el señor Pérez. Así les hubieran pasado arma, nada, absolutamente nada justifica la violencia en un país democrático. En un país democrático las manifestaciones son válidas, pero son válidas siempre y cuando sean pacíficas. Yo le quiero recordar al señor Pérez y también a los demás militares retirados que están exigiendo de forma violenta y llevando a cabo actos como terroristas, que la época de la guerrilla ya pasó. En Guatemala se firmó la paz. Estamos de acuerdo a la Constitución Política de la República, en una era democrática, en una era de paz donde se busca la armonía social. Y actuando de esta manera, cual delincuentes confesos, no se va a lograr pasar la ley. Yo también les diría que no se dejen seguir engañando, ni se dejen ni permitan que sigan siendo utilizados por políticos populistas,
Como bien lo mencionó el Procurador de los Derechos Humanos, el gran responsable de esto es el presidente de la República, Alejandro Yamatei, porque hizo una propuesta, hizo una oferta electoral durante la campaña política para llegar a la presidencia y ahora ni siquiera se digna a darles la cara y ni siquiera se digna a recibirlos en casa presidencial. Pero también es culpa de algunos diputados en el Congreso de la República por instaurar una mesa de diálogo donde supuestamente se está buscando una viabilidad a esta iniciativa de ley que es totalmente irracional. No es posible tener 120,000 quetzales para alrededor de 95,000 militares retirados. Son más de 9,000 millones de quetzales. Estamos hablando aproximadamente del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Definitivamente no hay presupuesto que aguante. Yo ayer estaba encerrado, prácticamente estuvimos secuestrados por estos delincuentes que actuaron de esta manera tan violenta y temimos por nuestras vidas. Ya solo faltaba que bajaran unas gradas para llegar a donde nosotros estábamos y no solo estaban con machetes, también tenían palos, también tenían piedras y lo más peligroso, tenían galones con gasolina en las manos. En el Congreso de la República, que es un edificio histórico y es un edificio emblemático, hay mucha madera. El hemiciclo parlamentario, todas las curules son de madera, las paredes tienen revestimientos de madera y si ellos hubieran tirado un galón con gasolina, nos hubieran prendido fuego a todos los que estábamos ahí. Habíamos más o menos 10 diputados y habían más o menos 100 trabajadores del Congreso de la República, personas inocentes que no tienen la culpa de ofertas baratas de campaña del presidente Alejandro Yamatei y del diputado presidente de la Comisión de Finanzas, del diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y del diputado presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Ya basta de seguir engañando a la gente. Ellos son los grandes responsables de los hechos terroristas que vivimos ayer en el Congreso de la República. Antes de dar paso al procurador Jordán Rodas, sargento Antonio Pérez, lo ha dicho el diputado, es una propuesta inviable esta indemnización. No hay cómo, no hay dinero. Lo dice de frente. ¿Qué dice usted? Pues pienso que los acuerdos de paz están ahí. Se hicieron unos acuerdos de paz donde se tienen que respetar prácticamente. Nosotros solo peleamos un derecho, que haya un derecho de igualdad, que se aplique el derecho de igualdad, porque a los señores de la izquierda, a ellos se les dio prácticamente material para integrarse a la sociedad. Se les dieron tierras, se les dieron fertilizantes, se les dieron viviendas y también se les ayudó económicamente. Entonces el soldado que peleó en la montaña, que se cargó una mochila, siendo conducido a la fuerza, porque nadie pidió prestar servicio, sino que la clase baja fue que cumplió ese artículo de la Constitución del servicio militar obligatorio, siendo conducido menor de edad. Entonces, ese prácticamente es el descontento del militar que quiere que se aplique un sistema de igualdad en la firma de la paz. Y quiero decirle, que desde el año 2018 se ha venido prácticamente en mesas técnicas y se han venido haciendo huelgas y nosotros jamás hemos mantenido un ambiente de terrorismo en nuestra bella patria. Gracias al sudor nuestro, al cansancio nuestro de la montaña y a lo que peleamos por una patria soberana, libre e independiente y para que hubiera democracia en esta patria bella de Guatemala, nosotros somos gente educada, gente con mística, gente con educación, gente prácticamente que tiene principios. Eso no fue lo que, perdón que interrumpa, pero eso no fue lo que demostraron ayer en el Congreso de la República. Ahí hubo gente ayer infiltrada. No hubo gente educada en el Congreso de la República. Cuando nosotros nos conducíamos en una marcha pacífica, se nos enfrentó gente con playeras de Che Guevara, con banderas rojas de Che Guevara. Gente con prácticamente gente infiltrada que quiso ocasionar ese tipo de daño. El sargento está diciendo que ha habido gente infiltrada. Vamos a tener más adelante, diputado, usted quería responderle algo al sargento. Vamos a tener un segmento para hacer este refute de ideas de las exposiciones que han dado, en este caso, pues el sargento. Voy a dar la palabra hasta ahora al procurador Jordán Rodas. Gracias, procurador, por estar aquí. Protesta y vandalismo. ¿Cómo permitir la una y evitar el otro? Bueno, primero, no se trata de un asunto ideológico, no es asunto de izquierda ni de derecha, es un asunto de Estado de Derecho. La Constitución Política de la República es clara, enfática en el artículo 155 y dice claramente que no pueden ni guatemaltecos ni extranjeros reclamar indemnización
por consecuencia del conflicto armado. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? Sí ha existido ese discurso con ganas de ganar votos, se acercan las elecciones y nuevamente comienzan a llevar ese sentimiento aprovechando el tema de la guerra que afortunadamente ya lo pasamos. Dicho eso, sí me extraña el tema de la acción tardía de la Policía Nacional Civil, que a veces hasta en actos protocolarios de la celebración de la independencia tienen rodeado el Congreso. Esta manifestación ya estaba anunciada y brillaron por su ausencia y capturaron ya tarde, había delitos infraganti. Entonces, y es importante lo que dice el exmilitar Pérez, que les pasaron armas desde adentro. Pues yo espero, como lo he hecho público en el comunicado que como procurador saqué, que el Ministerio Público pida al Congreso y que este dé toda la colaboración para tardar, hay cámaras para ver las evidencias de todo lo que se dio, porque lo peor sería sentar precedentes de negociar bajo este tema de terrorismo que ayer fue víctima del Congreso. Corrieron vida a los diputados y diputadas, los trabajadores del Estado, y eso es indignante. Tenemos que tener empatía, qué angustia la que vivieron los y las diputadas, los trabajadores del Congreso, y ojalá que esto no se vuelva a repetir. Ojalá que no se vuelva a repetir. Hay muchas pruebas y como usted lo dice, pues también habrá otras que no han sido reveladas de cómo sucedieron realmente los hechos. Aquí estamos analizando y también poniendo en exposición las versiones de lo sucedido en el Congreso de Guatemala. Gracias a todos por esta primera ronda. Volvemos luego de dar paso a nuestros anunciantes, pero antes les vamos a contar que previo a la toma del Congreso, los veteranos guatemaltecos ya habían protagonizado protestas, así como lo decía el sargento. Por ejemplo, en este año, el pasado mes de junio, bloquearon varias carreteras. El 14 de octubre volvieron a bloquear vías principales para exigir esta indemnización por sus servicios durante la guerra civil. Dicen, todavía no han recibido respuesta efectiva y llevan desde el año 2018 haciendo esta exigencia. Ya volvemos. Tu ángulo en redes, opiniones que nos llegan a nuestras cuentas @ángulontn24. Andrea, los manifestantes deben respetar los derechos de las otras personas. Si los reclamos se salieron de control con vandalismo, la protesta queda deslegitimada. Otra opinión de parte de Alejandro, la protesta siempre será un derecho vital, sin embargo debe estar apartado de la violencia. Esto es lo que ocasiona un gobierno como el de Yamatei, ya que la compensación económica para los veteranos fue una de sus promesas que aún no cumple y por ende vemos estos extremos. Usted también puede participar, enviarnos su opinión, su video sobre el tema del día a nuestra cuenta en Twitter, @ángulontn24 o @RuthDelSalto. Aquí algunos ciudadanos desde Guatemala se pronuncian sobre lo vivido, la violencia en el Congreso. Se gestó a partir del clientelismo y la oferta de políticos irresponsables que le pidieron, le ofrecieron a estos supuestos exmilitares prebendas económicas a cambio del voto. Están descontentos con el incumplimiento de ofertas que el mismo presidente les hizo en la campaña electoral y por segunda vez el Congreso es escenario de estas manifestaciones en un clima de mucha insatisfacción, de mucha molestia. Aquí hay dos responsables, el señor Alejandro Yamatei con sus promesas de campaña y el presidente del Congreso de la República que no ha sabido llevar una mesa de diálogo con los exmilitares. Esta es la tangente en ángulo de NTN 24. Cada panelista va a tener 40 segundos cronometrados para rebatir lo que ha expresado el otro protagonista en este debate. Voy a empezar con usted, diputado. Su turno en 40 segundos. Usted quería señalar algo al sargento de lo que vivió el día de ayer, justamente cuando él decía que lo que manifiestan estas personas, que son personas educadas, usted tenía algo que refutarle. Adelante, en 40 segundos. Gracias. Bueno, me llama mucho la atención y me parece
Muy curioso que ahora el señor Pérez esté pintando como víctima y esté poniendo como víctimas a los delincuentes que ayer actuaron con hechos terroristas en el Congreso. Si habían infiltrados, ¿por qué no lo denunciaron ayer mismo? ¿Por qué no se apartaron de la manifestación si sabían que habían infiltrados? Qué casualidad que ahora, después de que ya pasó todo este hecho vandálico, dicen que habían infiltrados. Otro tema es que habla de la izquierda, pero esto no se trata ni de izquierda ni de derecha. Esto se trata que hay una prohibición constitucional y que los dictámenes seguramente van a ser negativos. No se puede violar la ley, señor Pérez. Y lo último, si están trabajando desde el 2018 y saben que el Congreso es manejado por el presidente Alejandro Yamatei, ¿y por qué no? Muchas preguntas, muchos por qué, le plantea, diputado, a usted, sargento Antonio Pérez. Su turno para responder algunos de estos porqués en 40 segundos. Adelante. Pienso que este sabotaje hacia el Congreso de la República plenamente fue político. Eso es un sabotaje político, un golpe político con intereses políticos. No se puede expresar de otra manera. ¿Por qué? Porque nos hacen una invitación por escrito, nos dan un documento para podernos hacernos presentes y luego no aparece nadie. Como que por arte de magia desaparecieron de que nadie nos podía atender, como provocando prácticamente ira hacia el personal que estaba ahí. Es gente que venía prácticamente de lejos, gente que venía de aldeas, de caseríos, de pueblos, gente humilde. Entonces prácticamente... Procurador Jordán Roda, su turno, hablando de este sabotaje político. ¿Qué tiene que decir al respecto de lo escuchado en 40 segundos? De sabotaje no me queda absolutamente claro a qué se refiere. Yo pienso que estamos ante una oferta irresponsable, reitero, de carácter electoral que hizo el presidente Yamatei, que amerita que pida una disculpa pública por haber prometido algo que no le competía, porque si no, no estuvieran con el Congreso manifestando. Y aparte es inviable, ya el artículo 155 de la Constitución Política pues claramente lo expresa. Y en ese sentido yo llamo a la cordura para que no se dejen manipular. Y que denuncien quién los está manipulando, porque no son menores de edad ni interdictos para que hagan cosas que otras personas deseen y deterioren el Estado. De hecho, que es muy frágil. Denunciar. Un llamado a la cordura hace el procurador en esta última intervención. Vamos a dar paso a nuestros anunciantes. Volvemos enseguida con más de Ángulo, pero antes les decimos que en noviembre del 2019 la diputada Ana Victoria Hernández presentó el proyecto de ley de compensación económica por la prestación del servicio militar. Esta iniciativa es analizada por las comisiones de Trabajo, Finanzas Públicas y Derechos Humanos. Plantea, como lo decíamos, la indemnización de $15.000 para cada militar que prestó su servicio en la guerra civil, pero que todavía está en el aire, en discusión y postergada. En esta situación de manifestación, estas personas pues portaban los machetes y objetos contundentes. Y es así como agreden a nuestros elementos, causan los daños al portón principal e ingresan al recinto. Ahí está la declaración de la policía sobre los hechos. Complementamos este cruce de opiniones. Para eso está este segmento, Ángulo Complementario, para hacer constructivo este diálogo. Procurador, comienzo con usted. Esta es la versión que ha dado hasta ahora, versión oficial de los hechos. No señala infiltrados. ¿Cómo construimos puentes entre las personas que se sienten agraviadas? Lo decía el sargento. Tuvieron que pelear en la montaña, hacer un servicio militar obligatorio, siendo menores de edad. ¿Cómo establecer un puente con los políticos para que haya un diálogo y se pueda realizar algo sin violencia? Bueno, el diálogo tiene que tener como una base fundamental, no levantar expectativas irreales, inviables, y que solamente pretenden ganar votos en contiendas electorales cada 4 años. Para crear puentes se quiere propuestas claras. Si ellos lo que quieren es ingresos, pues ver quién puede crear fuentes de trabajo para que ellos en actividades ya no ligadas al pasado, porque eso ya el 155 lo prohíbe, sino ver cómo pudieran mejorar sus ingresos, estar ya en un mundo con más competitividad, donde ellos sean parte de la vida productiva, pero ya no estar siendo utilizados, entre comillas, porque tengo mis serias dudas de eso, porque ya son adultos y deberían de ponerse a pensar en el bien del país. Guatemala necesita gobernanza, armonía para arrancar y ya no regresar a las prácticas terroristas del pasado. Ellos ya jugaron su papel en la guerra, ya la historia los juzgó
y tenemos que tener la capacidad como sociedad de ver hacia el futuro, pero no con terrorismo. Sargento Pérez, ¿ustedes se sienten utilizados, se sienten manipulados por determinados protagonistas electorales en algún momento? Si la respuesta es positiva, quisiera que manifieste aquí por quién. Pues el señor presidente de la República en turno tiene una responsabilidad tan grande porque él fue prácticamente quien arrancó ese motor en el cerebro del veterano para poder encaminarse a esta lucha. Él ofreció, él mismo dijo en su campaña electoral, yo mismo voy a ir delante de ustedes a pararme afuera del Congreso y hasta que no sean los atendidos, no nos vamos a mover de ahí. O sea, prácticamente él, con sus propias palabras, y hay videos, hay audios, y está la evidencia de que él prácticamente fue a ofrecerle que esa ley 5664 iba a pasar porque iba a pasar. Entonces el veterano prácticamente, nosotros como presidentes de asociaciones de ellos, solo estamos al frente, pero el veterano ya se convirtió en una avalancha que prácticamente ya nosotros ya no podemos tener control de esa gente por ese mismo ofrecimiento que existe. Pienso que la única solución es que el señor presidente ofrezca una disculpa a nivel nacional o busque una solución, porque el problema él lo ocasionó, no nosotros. Diputado Pineda, su turno para decir desde su punto donde está, y habiendo vivido lo vivido, que decía, pues estaban personas enardecidas, ingresaron y sintió lo peor dentro del Congreso, dentro de un emblemático edificio que tiene una función también que debe ser reconocida y, por supuesto, proyectada hacia el bien común. ¿Qué va a hacer usted como diputado para evitar que una situación así se dé y para dar también voz a lo que manifiesta el sargento aquí en Angulo? Bueno, yo entiendo su pregunta, sin embargo, lo primero que quisiera hacer es solicitarle de manera clara y contundente al señor Pérez que diga nombres de los diputados que le enviaron esa carta que él dice que los habían citado para ayer. ¿Con qué diputados se han reunido para que se quede evidenciado quiénes son los responsables de estos hechos vandálicos? Porque tanto tienen la culpa las personas que ayer irrumpieron de forma violenta al Congreso como quien los había convocado, y ya lo mencioné 3 veces, el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Yo lo que tengo que hacer es verificar y exigirle al Ministerio Público, ayer lo manifesté en mis redes sociales, que esperaba, que le exigía a la señora Fiscal General de la República, la señora Consuelo Porras, que realice una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial y de forma rápida. También lamento profundamente la forma tardía de actuación del Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional Civil llegó 3 horas tarde. Están cerca, están a unos cuantos kilómetros del organismo legislativo y llegaron 3 horas tarde. Hay muchas cosas que no tienen sentido y lo que da a pensar es que había una cuestión premeditada entre ciertos diputados, el presidente Alejandro Yamatei y las autoridades del Ministerio de Gobernación. Son aseveraciones que tengo que hacer por las conclusiones y por el análisis que he realizado el día de ayer después de estar ya un poco más tranquilo del shock, del impacto que vivimos, porque no atentaron solo contra el patrimonio del Congreso de la República, atentaron contra la vida de cientos de trabajadores del organismo legislativo y eso no se vale. El bien más preciado que tenemos es la vida y no se vale que nos expongan, que expongan a trabajadores del organismo legislativo a esos hechos tan violentos. Se pudo haber desbordado. Yo seguiré insistiendo en la investigación. Se pudo haber desbordado, diputado, tener un saldo doloroso, más lamentable aún. Señor Pérez, brevemente, ¿quiénes firman la carta que le enviaron, lo que le planteó el diputado? Tengo acá en mi archivo la carta, yo la tengo acá. Y le voy a hacer llegar al señor procurador, como al señor diputado. ¿Quién la firmó? ¿Quién la firmó? ¿Puedo encaminarme a mi archivo? Por supuesto. Adelante. Vamos a esperar entonces, mientras tanto, si fuera posible. Procurador, sí, dígalo. Yo pienso que en política no hay que mentir. Ya el presidente, ya el exmilitar Pérez ha sido enfático y hay videos en esa mentira pública, porque a la larga no la puede cumplir el presidente, pero también prometió, por ejemplo, ya que Guatemala no formaba parte del Parlacén, y sigue formando parte, también prometió la desaparición de la SAAS, es una Secretaría de Servicio que le da de comer al
del señor presidente y al vicepresidente de la República y a otros funcionarios, y esa institucionalidad existe. Entonces, esas mentiras realmente en nada favorecen y debilitan nuestra democracia y la gobernabilidad, y entonces crean expectativas, pero tampoco nadie puede hacer uso de la violencia para tener esas actitudes realmente salvajes como las que se mostraron ayer, y que coincido con el diputado, espero yo, del Ministerio Público, una investigación ágil, objetiva, para dar con los responsables intelectuales y materiales. Sargento, ya lo veo, nuevamente retornó a su puesto, encontró la carta. Sí, ahorita me la van a pasar, porque la tengo resguardada en un montón de papeles, pero bueno, ahorita se las voy a poner al aire y yo les voy a decir mientras tanto, qué casualidad, si tiene claridad de que tenía una carta de invitación, debería saber el nombre del diputado vamos que la firmó. A darle la oportunidad de mostrarla en pantalla, como lo ha dicho el sargento. Vamos a dar paso a nuestros anunciantes. Mientras tanto, antes vamos a hablar de esta guerra civil en Guatemala, también llamada conflicto armado interno. Comenzó en 1960, culminó en 1996 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Arús y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. De esta manera se puso fin a una guerra que duró 36 años y que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Volvemos enseguida. Sargento Pérez, vamos a hacer esta última ronda. Ya encontró la carta, por favor. ¿Está firmada por quién? Atento diputado, atento procurador. Y en esta carta tengo entendido que le ofrecen una salida favorable, que fue lo que finalmente les enardeció porque no hubo tal salida favorable. ¿Quién la firma? La firma el licenciado Óscar Arturo Argueta Mayén, diputado del bloque de la UNE, Congreso de la República de Guatemala. Y si gustas de la leo. Brevemente, un párrafo, el primero, en la que dice que le están dando una salida favorable a las peticiones. Sí, por mi parte dice, por mi parte sirva la ocasión para reiterar mi apoyo a la causa que ustedes liberen con el compromiso en mi calidad de integrante de la Comisión de Defensa Nacional de apoyar el dictamen en esta etapa y la aprobación cuando llegue en el Pleno del Congreso de la República. Entonces, diputado, ahí está el nombre. Miembro de la Comisión de la Defensa, Óscar Arturo Argueta, si no me equivoco, Mayén. ¿Lo conoce usted? ¿Qué va a establecer cuando ya le ha pedido el nombre y ya se lo ha dado de esta carta? Sí, lo conozco. Es el diputado integrante del bloque UNE, Unidad Nacional de la Esperanza. Y ahora levanta todavía más suspicacias esto, porque las oficinas que quemaron principalmente son del bloque del diputado Mayén. Entonces a mí lo que me preocupa es que él los haya citado y que no haya llegado y que les esté ofreciendo apoyar el dictamen y la iniciativa de ley cuando él sabe, la UNE tiene una cantidad enorme de asesores y ellos saben que eso es inviable, los están engañando. Entonces voy a tratar de entablar conversación con el diputado Argueta para ver por qué actuó de esa manera, porque, bueno, por lo visto, entonces la UNE colaboró con esto. Adelante, procurador. Bueno, yo pienso que ya queda claro que hay mucho por investigar. Yo como diputado de Derechos Humanos apuesto a tener resultados del Ministerio Público para que esto no quede impune, y los 160 diputados saben que solo tienen un voto cada uno y hay prioridades del país, la ley de agua, la ley también del servicio civil, hay un código tributario municipal pendiente de aprobar, hay muchas cosas más en beneficio común y no estar fomentando iniciativas que solo pretenden ganar votos. Eso pienso yo que es bastante irresponsable. Yo llamo a que la madurez impere y que nunca más pongan en riesgo la vida de los diputados y diputadas y de los trabajadores del Congreso de la República. ¿Cómo garantizamos esto, señor sargento Pérez, lo que ha dicho el procurador al final? Evitar este tipo de violencia, de vandalismo. No, yo pienso que eso ya no va a suceder porque nunca había sucedido. ¿Por qué piensa que no va a suceder? Porque puede haber otra vez infiltrados. El veterano lo único que prácticamente quiere es una respuesta que no sea una mentira y que no estén utilizándolo como un puente, como una plataforma política para llegar al poder. Lo que los veteranos nos han dado a conocer a nivel nacional es de que ellos para las elecciones próximas no van allá a votar por nadie, por el mismo engaño y todo, o sea, es increíble. Acá tengo también la carta de el licenciado Álvaro Arzú Escobar de la
de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces también esta carta nos la entregaron casi en esas mismas gestiones que hemos estado haciendo. Son cosas que nosotros transmitimos y como una esperanza al veterano. Cuando viene el veterano y sabe que es un engaño, nosotros ya no lo podemos controlar, es como querer parar una avalancha con una mano, va a ser imposible eso. Son más de 200,000 veteranos y entonces nosotros también corremos riesgos de que nos prendan fuego, nos quemen por mentirosos, pero nosotros no le estamos mintiendo al veterano, solo estamos cumpliendo de ser sus representantes nada más. Diputado, su conclusión final. Bueno, yo lo que quiero pedir en primera instancia es al señor Pérez que si es tan amable, de manera respetuosa y atenta, yo le pido que me haga llegar esas 2 cartas, sobre todo la del diputado Argueta, porque a mí me gustaría enviarla al Ministerio Público, porque entonces ahí es donde, en teoría, en parte se desencadena esta situación. Luego, el señor Pérez ha dicho que son 200,000 veteranos, 200,000 militares retirados. Yo lo que cuestiono es en dónde está esa base de datos donde se establezca que específicamente es esa cantidad, porque el propio Ministerio de la Defensa Nacional ha dicho que no tienen una base de datos y que no tienen claridad de cuántos veteranos son. Para empezar, ni siquiera ese dato certero tenemos. Entonces, ¿cómo estamos proponiendo una iniciativa de ley para beneficiar a personas que ni siquiera estamos seguros si son veteranos o no? Y por último, haya sido de la manera como haya sido, el gran responsable es el presidente Alejandro Yamatei y los diputados que han estado citando a estos señores que están en todo su derecho, con base en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, a realizar peticiones a las instituciones públicas. Pero nada, absolutamente nada avala y ni justifica la violencia con la que actuaron ayer en el Congreso de la República. Hago un último llamado al Ministerio Público, a la señora Fiscal General, si es que quiere recuperar algo, si es que le queda algo de credibilidad todavía como Fiscal General de la República, que actúe inmediatamente y que lleve ante los tribunales de justicia a los responsables de los hechos terroristas que vivimos ayer en el Congreso de la República. Bueno, voy a agradecerles, se acabó el tiempo en ángulo, a los protagonistas en este debate, Antonio Pérez, director de la Asociación de Veteranos de Guerra por Guatemala. Gracias también al diputado Luis Fernando Pineda y al procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Gracias a los 3.